En programas anteriores hemos conversado sobre la justificación. Últimamente conversamos sobre la doble imputación y en el día de hoy queremos ver una serie de doctrinas o tres doctrinas específicas o tres términos, pudiéramos decir también, que interactúan con la doctrina de la justificación y con la doctrina de la imputación o la doble imputación, como habíamos explicado en el programa anterior. Estas tres doctrinas o estas tres enseñanzas o estos tres términos que muchas veces en el ámbito cristiano se utiliza una por otra, se sustituye una por otra, no son la misma cosa, no tienen el mismo significado, pero muchas veces se usa o aún a veces se traduce de manera que luce como si fuera lo mismo. Estos tres términos son la remisión, la expiación y la propiciación. Quizás en otro programa estaremos hablando un poquitico más de la propiciación, porque quiero hacer gran énfasis en la propiciación, así que es muy probable que el próximo programa sea específicamente sobre la propiciación. ¿Qué cosa es remisión? ¿Qué cosa es expiación? ¿Y qué cosa es propiciación? ¿Cómo son diferentes? ¿Cómo las tres tienen que ver la una con la otra en un sentido? ¿Y qué tiene que ver esto con la justificación y con la doble imputación? Bueno, la palabra remitir tiene que ver con enviar fuera, sacar, perdonar, no tener en cuenta la culpa. En este caso, del pecado. Es decir, echar fuera el pecado, borrar la culpa, cancelarla, sacarla fuera. Ahora, la expiación. ¿Qué cosa es la expiación? La expiación tiene que ver con un sustituto, con un sacrificio. La expiación tiene que ver con uno tomando el lugar de otro y ese uno muriendo como sustituto del otro. En el sentido bíblico, la expiación tiene que ver con el derramamiento de sangre para pagar por la culpa de otro. Y más adelante vamos a llegar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la propiciación tiene que ver con el aplacar la ira de Dios. Dios es un Dios santo y Dios es un Dios que está airado por causa del pecado. El pecado hace enemistad entre Dios y el pecador. ¿Y qué es lo que hace la propiciación? Apacigua, calma la ira de Dios delante de Dios por el pecador. Vamos a regresar un poquitico al principio. Primeramente vamos a ver la remisión. La remisión tiene que ver con el hecho de que ahora en Cristo Jesús nuestros pecados han sido remitidos. Lo que significa es que en Cristo Jesús nuestros pecados han sido cancelados. Nuestros pecados han sido pagados. Nuestros pecados han sido echados afuera. Pero ahora uno se podría preguntar, ¿cómo es esto posible? ¿Y cómo un Dios que es santo y cómo un Dios que es justo puede cancelar, borrar, anular y echar fuera nuestro pecado? Vamos a ver un momentico lo que dicen las escrituras. Dice así el Éxodo en el capítulo 34. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ahora, interesantemente, el Señor a través de Moisés dice esto: y que de ningún modo tendrá por inocente a malvado. Entonces, nadie puede recibir misericordia de Dios. Nadie puede ser el recipiente de esta misericordia, de esta gracia, de esta benevolencia de parte de Dios, porque dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y ya hemos explicado en otros programas, en el primer programa estuvimos hablando de la condición del ser humano, que todos somos pecadores, que todos hemos pecado, que todos hemos fallado, que todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios, que ningún ser humano puede pararse delante de Dios por su justicia.
¿Y cómo es entonces que Dios, no teniendo por inocente al malvado, al mismo tiempo puede ser misericordioso? Al mismo tiempo puede extender gracia, misericordia, bondad, perdón de pecados. ¿Por qué? Porque no puede haber misericordia ni gracia sin un castigo previo. La misericordia y la gracia y el amor de Dios están en Cristo Jesús. Y todo lo que hace Cristo Jesús es la base y es el fundamento de todas las demás doctrinas y enseñanzas bíblicas. No, lo que nosotros vemos en la cruz es Cristo remitiendo nuestros pecados, echándolos afuera, perdonándolos, cancelándolos, borrándolos. No que Dios los borra de su memoria, porque Dios conoce todas las cosas y nunca olvida nada, pero Dios no tiene en cuenta más nuestros pecados. ¿Por qué Dios no tiene en cuenta más nuestros pecados? Porque se lo tuvo en cuenta o lo puso a la cuenta de otro, como explicamos en el programa anterior con la doble imputación. Cristo, siendo santo, justo, bueno, sin mancha, sin pecado, tomó nuestros pecados sobre sí. Según a los Corintios 5:21, tomó nuestra vergüenza. Él fue nuestro sustituto y entró en lugar nuestro. Él no solo es el mediador entre Dios y los hombres, sino que Él es el sustituto, el que entra a mediar y el que entra a sustituir al pecador en esta relación con Dios, en esta deuda que tenemos con Dios. Cristo entra y al tomar nuestro lugar, entonces sustituye al pecador, toma su lugar. Y ahí entonces que entra la expiación. La expiación es el tomar el lugar de otro. La expiación tiene que ver con un sustituto que toma la culpa del pecado. Cristo Jesús es ese sustituto que toma la culpa del pecado sobre sí mismo. Y al tomar la culpa del pecado sobre sí mismo, derramando sangre, lo que significa que muere en nuestro lugar, Cristo entonces pagó la deuda que nosotros teníamos con la justicia de Dios. Cristo la pagó. Por eso es que la remisión es un resultado de la expiación, porque Cristo expía nuestros pecados, es decir, muere en sustitución por nosotros, y el resultado de esa muerte es paz para con Dios. El resultado de esa muerte es que ya no hay condenación. El resultado de esa muerte es que ahora Dios puede perdonar nuestros pecados, que ahora Dios no los toma en cuenta, que ahora Dios los cancela, que ahora Dios los borra. Y en el centro de todo eso y lo que sustenta tanto una como la otra es la propiciación. La propiciación, como ya había dicho anteriormente, tiene que ver con el aplacar la ira de Dios. El Dios santo, bueno, justo, pero el Dios que está irado justamente, Dios es aplacado en Cristo Jesús. La muerte de Cristo en la cruz, la muerte en sustitución por el pecador, Dios la tomó en cuenta y castigó a Cristo, derramó su ira sobre él en lugar nuestro. El que debía estar en la cruz es usted y yo. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Cristo intervino, hubo una intervención divina en la cual Cristo toma nuestro lugar. Y Cristo es nuestro sustituto delante del Padre. Y Cristo es el que paga la deuda. Y Cristo es el que toma la ira sobre sí mismo. Y Cristo es el que viene entonces ahora carga con nuestros pecados, habiendo ya hecho justicia en nuestro lugar, pues cobró perfectamente y cumplió toda la ley a lo largo de toda su vida. Cristo viene y en la cruz toma nuestro lugar. Y no solo es el sacrificio, sino que al mismo tiempo es aquel sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo. Él es ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. La propiciación apacigua, aplaca la ira de Dios por causa del pecado, y como resultado ahora tenemos una nueva relación con Dios, porque ya el pecado fue puesto
a muerte en la cruz. El pecado fue castigado. Nuestro pecado fue sobre él. Y como Cristo vivió perfectamente en nuestro lugar y obró para nosotros la justicia que nosotros necesitamos y vindicó la ley de Dios, Cristo viene entonces en esta fase final de su misión, en esta fase final de su obra de redención, viene a la cruz y toma nuestro lugar. Viene a la cruz y cuando muere en la cruz, Dios derrama la ira sobre él. Entonces, ahora el pecador en Cristo Jesús puede ser justificado. Ahora el pecador en Cristo Jesús, imputación, Dios le regala al pecador la justicia de Cristo y pone a la cuenta de Cristo todos nuestros pecados. Entonces, el resultado de esa propiciación es que Dios entonces borra, cancela, olvida, no tiene en cuenta nuestros pecados, porque ya Cristo los tomó sobre sí. Ahora Dios puede remitir los pecados y ahora Dios saldó esa deuda que teníamos con Él a través de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz en nuestro lugar. La ira de Dios fue satisfecha completamente por Cristo Jesús en la cruz. La palabra de nuestro Señor dice en el Salmo número 1 que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién es ese? No somos nosotros. El único que ha podido cumplir eso a cabalidad es Cristo Jesús. Y el único que ha podido venir delante de Dios y ser ese representante y cumplir la ley de Dios y obedecer completamente a Dios como Dios justamente demanda y como Dios merece, es Cristo Jesús en nuestro lugar. En Levíticos capítulo 16, nosotros vemos en el día de la expiación, vemos aquellos dos machos cabríos y vemos que uno hace expiación por los pecados y el otro es echado fuera del campamento. Y esto es una bella ilustración de lo que Cristo hace por nosotros en la cruz, donde Cristo muere en nuestro lugar y es sacrificado y hace expiación por nuestros pecados y carga sobre sí con todos nuestros pecados y muere en nuestro lugar bajo la ira de Dios para que Dios entonces pueda echar el pecado afuera, para que Dios lo pueda perdonar, para que Dios lo pueda borrar, para que haya paz entre Dios y el pecador, para que no haya más enemistad entre Dios y el pecador. No hay misericordia sin justicia. Alguien paga por esa culpa y ese alguien es Cristo Jesús, nuestro sustituto, nuestro sacrificio. En Hebreos capítulo 1 dice así: Él apareció una vez para siempre al final de los siglos para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Cuando Cristo es sacrificado, cuando Cristo muere en nuestro lugar, Él quitó el pecado del medio entre nosotros y Dios. Ya no hay más enemistad. Dios ahora es nuestro amigo. Dios ahora es nuestro Padre. Dios ahora es nuestro Redentor, nuestro Salvador, aquel que ha venido y ha tomado nuestro lugar, Cristo Jesús. En programas posteriores vamos a estar hablando un poquito más profundo sobre la doctrina de la propiciación y cómo esta doctrina es central en la predicación del Evangelio y cómo si perdemos esta doctrina de la propiciación, perdemos la expiación y perdemos la remisión y perdemos el Evangelio, porque en el centro de la predicación del Evangelio tiene que estar la propiciación, porque para Dios justificarnos, para Dios declararnos justos, para Dios en Cristo Jesús dictaminar ese decreto legal por el cual nosotros somos justificados delante de Dios, tiene que haber una doble imputación en la cual Cristo toma nuestros pecados sobre sí y en la cual Dios nos regala toda la justicia de Cristo, pero debajo, en el fondo, en el centro, lo que sustenta todo eso es la muerte expiatoria o sustitutiva de Cristo en nuestro lugar
por la cual aplaca la ira de Dios y puede Dios borrar, olvidar, cancelar nuestros pecados, echarlos fuera y no tenerlos más en cuenta, porque los tuvo en cuenta en la cruz a favor de nosotros, por nosotros, en nuestro lugar. Este ha sido su programa Recuperando la Gracia.